Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Se escucha bien? Ahí Perfecto. está presentando la pantalla de Zoom. Sí, espérame. Ok, Sí, ahora ok, ok. vamos. Ahora. Ahora sí, profesor, adelante. Perfecto. Buenos días, estimados colegas. Un gusto de nuevo estar con ustedes con este tema, que es una aportación de una opinión personal en este caso. Sin embargo, no quiero quitarle mérito, ¿verdad?, a las personas que de alguna manera, eh, aportamos, ¿verdad?, si por bien decir así, aportamos parte de la formulación de esta presentación, y ellos son el licenciado Juan Ramón Salgado y el licenciado Giovanni Rodríguez, ¿no?, porque es un tema actual y ellos son expertos también en esta materia, y para, digamos, consolidar los conocimientos, sus aportes fueron bastante valiosos. Y en ese sentido, pues, le damos de mi parte, un agradecimiento especial en este sentido, ¿ah? El tema que vamos a ver es un tema que puede ser que tenga una duración de 40 a 45 minutos, y es como yo desde mi punto de vista, digamos, en- en revisión con los colegas, vemos este tipo de efecto del cambio fijo en las instituciones financieras para el año 2024 y cómo está este sector para recibir ese impacto, ¿verdad? Hay que empezar por lo primero, colegas. Esta es la formulita elaborada por Keynes acerca de la demanda global. Desde ahí empiezo para que más o menos vayamos hilvanando el tema del por qué el deslizamiento se ha tirado al valor cero. Recuerden que desde el año 2002 tenemos una tasa de deslizamiento, ¿verdad?, que empezó bastante alta en la época del gobierno del doctor Alemán, aproximadamente del 12%, y que a medida que hubo estabilidad macroeconómica, ¿verdad?, se fue reduciendo hasta llegar en agosto del 2023 a la notificación del Banco Central de cerrarla en cero. Entonces, las políticas públicas en temas de crecimiento económico y demanda global, podríamos decir, se enfocan a dos retos importantes: el empleo y la inflación, ¿verdad? Y como ya sabemos, ni el empleo ni la inflación pueden coexistir. Si quiero estimular el empleo, efectivamente voy a estimular la inflación. Y viceversa, si voy a combatir la inflación, desestimulo el empleo, ¿no? Entonces, esta fórmula establece los criterios de el consumo de las familias domésticas con la letra C, los impuestos con la letra I, el gasto público y la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Este ha sido un problema no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo, y en el que vamos a ir viendo la relación que tienen las tasas de interés en este aspecto. Las tasas de interés pueden servir como un instrumento para disminuir el efecto de la inflación y tener estabilidad económica, porque la inflación en sí no es ni perversamente mala, ni tampoco es benditamente buena, sino que hay que ver el enfoque que le va a dar el conocimiento, digamos, o la estrategia de la política pública en este aspecto. Y todo lo que tenga que ver con el control de la inflación a través de la masa monetaria está determinado por las políticas del Banco Central, ¿verdad? Entonces, si yo quiero empezar con esto, efectivamente yo digo, quiero ante este panorama combatir la inflación. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿verdad?, que efectivamente hay una incertidumbre inflacionaria a nivel del mundo. Entonces, ¿qué hago? Tengo una política fiscal de subir los impuestos. ¿Es apropiada ahorita? No lo creo, ¿verdad? El segundo aspecto, subo las tasas de interés para disminuir, ¿verdad?, el consumo. Efectivamente, ¿por qué? Porque lo que voy a traer a través de eso es que los préstamos los voy a hacer ahora más caros,
y la gente de alguna manera, ¿verdad? Aunque pueda tener un efecto también de anzuelo, subo la tasa de interés, las tasas de referencia, sube la tasa activa, ¿verdad? Y también puede subir la tasa pasiva. Y la gente de alguna manera puede estar decidida al ahorro y no al consumo. Entonces el efecto de la subida de la tasa de interés es frenar el consumo, ¿verdad? Entonces en ese aspecto el Banco Central también estimula o desestimula a través de la subida de las tasas de referencia que están en 7%. A final, es decir, el año pasado se estableció en el 7% y no se ha movido, a pesar de que el año 2022 se tocó 3 o 4 veces, con el objetivo de encarecer los créditos comerciales. Sin embargo, no se logró el efecto que se, que se pretendía, ¿no? ¿Por qué? Porque el componente de la inflación está centrado prácticamente en la parte externa, es decir, en la parte de los movimientos o de la subida de precios que tenga, por ejemplo, el costo del petróleo, pues, que afecta directamente a toda la economía. Entonces, esa ha sido una de las medidas iniciales con la que el gobierno, ¿verdad?, el año pasado trató de atacar el tema de la inflación. Y el otro punto está en el gasto público, ¿verdad? Aumentar el gasto público implica dinamización, pero en este caso, ante la posibilidad de un efecto de baja recaudatoria, se hace, digamos, se estimula o se desarrolla la política de disminuir el gasto público con el objetivo de también frenar o controlar la inflación. Y por último, que es lo que podría estar estableciendo aquí, no con la subida del tipo de cambio, sino con dejar el cambio estable, es de alguna manera tener dinámica económica a través de las importaciones, es decir, volvernos una sociedad de consumo. Entonces, viendo esta ecuación así, me pregunto, los sectores como el sistema bancario y las instituciones de microfinanzas habrán sido o les habrán tomado en cuenta su opinión con respecto a este efecto. Porque aquí se está tocando dos efectos fundamentales que son, uno, subir o detener el tipo de cambio, ¿verdad? El deslizamiento. Y dos, impulsar, ¿verdad?, el consumo de la familia, dejando de lado el tema del gasto público, porque si al tener el efecto de cambio de tipo de deslizamiento cero, efectivamente eso de alguna manera estimula o deja favorecido el presupuesto porque lo congela. Y en el caso de los intereses ya se han tomado medidas, que las vamos a ver ahorita, que tampoco han tenido el efecto. Entonces, entro con mi primera hipótesis, ¿verdad? Habrán sido convocados estos dos sectores importantes de la economía para revisar este tema del deslizamiento que sea igual a cero o detenerlo en 36,62, ¿verdad?, al 31 de diciembre. Derivando y controlando la inflación, ya lo hemos explicado, la inflación es uno de los indicadores más vigilados por los gobiernos. Y se han diseñado múltiples formas de medirlas, pero su concepto es generalizado, es la subida de precios. Eso es lo que se llama inflación. Y es una de las armas fundamentales de vender, digamos, los avances positivos de un gobierno a través de la política monetaria, de sus agregados monetarios, ¿verdad?, y del sistema de producción de bienes y servicios. En este caso, aquí tenemos dos efectos o dos, digamos, maneras de que se controla la inflación. El primero es por los incrementos por los factores de producción, ¿verdad? Hay un encarecimiento de las materias primas producto del encarecimiento del precio del petróleo, por ejemplo. Eso afecta a todas las economías generalizadas. En estos últimos años, por este tema de que existen conflictos bélicos importantes, es decir, actualmente existen 58 conflictos bélicos, dos de los más renombrados, pues Rusia, Ucrania y Israel y Palestina actualmente, pues en la Franja de Gaza. Y efectivamente, ante esa situación, estamos hablando de la confrontación de países que producen petróleo.
y de alguna manera eso se va a ver mermado en su producción y efectivamente va a haber un encarecimiento del costo de producción del barril de petróleo que va a afectar a la economía global. La otra manera, que puede ser o que es interna, es que los salarios aumenten. Efectivamente, ya nos acercamos a la temporada de diciembre y hay un anuncio del día de ayer de parte del gobierno en el que había un incremento para los trabajadores del Estado, ¿verdad? Y por último, es que suban los precios de la vivienda y del suelo. Entonces, digamos, al parecer, uno de los aspectos importantes dentro de esta determinación de la tasa de deslizamiento cero puede estar centrado en los factores de producción. Sin embargo, no dejemos de revisar los otros. Por ejemplo, el incremento de la demanda por encima de la oferta. ¿Va a existir? Posiblemente. Hay un incremento importante de ingreso de dinero por parte de las remesas. Prácticamente, las remesas, y es que también tiene esa lógica, las remesas que van a entrar en un gran caudal este año, ¿verdad? Se va a convertir en la fuente más segura de divisas líquidas en Nicaragua. Y no necesariamente vamos a estar apostando al tema de la inversión extranjera directa, que es el otro mecanismo de divisas, ¿verdad? Sino que vamos a estar apostando precisamente a la entrada importante de lo que son las remesas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a tener un incremento de la demanda. ¿Por qué? Porque la familia nicaragüense va a tener dinero para poder comprar. Y eso efectivamente va a inducir a un tema de elevar la inflación. Aquí existen algunas condiciones. Sucede cuando el producto per cápita aumenta y efectivamente ha aumentado en los últimos años el PIB per cápita nicaragüense. Disminución de impuestos, no tenemos, ¿verdad? Es decir, no hay una forma de disminuirlo ahorita. Y la otra es la distribución del dinero del Estado por medio de subsidio que normalmente se establece sin control, ¿verdad? Pues en esta parte, para controlar la inflación, el fenómeno más importante estaría en la entrada de las remesas. Entonces hay que controlar por ese punto, por el incremento de la demanda por encima de la oferta y también por el incremento de los factores de producción, tomando en cuenta que puede haber una crisis de producción de petróleo para el próximo año. Y por último está una medida de corte interno, que es la bajada de tipo de interés o imprimir dinero. En este caso, lo que hace el Banco Central es prestar dinero a los bancos e instituciones financieras normalmente sin respaldo porque es dinero impreso a una tasa mucho menor, ¿verdad?, de la que establecen las tasas de referencia. Y la otra es que si la superintendencia determina un cambio en la constitución de provisiones o de reserva, incluyendo el encaje legal, ¿verdad? Entonces, en ese enfoque que vemos aquí serían, digamos, las medidas que podrían, a mi juicio, haber establecido dejar el tipo de cambio o el deslizamiento en cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos ahora una entrada suficiente de remesas que me va a permitir esa entrada de divisas seguras a mi economía y no voy a estar apostando en la parte de inversión extranjera directa, porque eso implicaría mantener el modelo anterior. Cuando yo estoy recibiendo mucho dinero, como en este caso nosotros, ¿verdad? Entonces, efectivamente lo que hago es que ahora necesito que las importaciones sean más baratas y que las exportaciones sean más caras. Entonces hago o subo, ¿verdad? O bajo el tipo de cambio o lo dejo en cero, que es efectivamente lo que hemos visto. Entonces vuelve a reafirmar que posiblemente, digo yo, mi hipótesis de que estos sectores o no lo vieron venir o aprobaron una medida sin que tomaran en cuenta la opinión ni el efecto que iba a tener. Esta es una opinión particular, ¿verdad? En Nicaragua en los últimos años, por efectos de la pandemia y de la crisis de suministro internacional y el exceso de liquidez en la economía global y los eventos internos, en Nicaragua se determinó lo siguiente, que la política monetaria fuera o ha sido contractiva, es decir, una disminución bien marcada o un ciclo bien marcado
de movimiento monetario, ¿verdad? A través del ciclo económico. En Nicaragua tenemos 4 estadios de ciclo económico y todos son trimestrales, de enero a marzo, de marzo a junio, de junio a septiembre y de septiembre a diciembre. Y en ese sentido, la política monetaria prácticamente se mantiene en el mismo parámetro en los primeros 4 estadios del ciclo económico y al final del año se expande. Y eso precisamente genera a veces desempeños de inflaciones bien altas. El segundo instrumento es el aumento de la colocación de las letras estandarizadas del Banco Central pagaderas en Córdoba, ¿no? Y la estimulación del incremento de saldos de depósito en moneda nacional de parte del sector público no financiero. Y por último, el aumento de lo que ya habíamos hablado de las tasas de referencia, que son los costos de transacción, ¿verdad? Eh, prácticamente con una periodicidad diaria que establece el Banco Central a través de los cambios de flujo de dinero que existe en las letras estandarizadas o en el endeudamiento público que ellos ponen a disposición de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, estos para mí han sido los 4 instrumentos que Nicaragua en el 21 y en el 22 y actualmente ha tomado en cuenta o en consideración para mantener siempre un nivel de inflación que esté por debajo de los 2 dígitos. Este año posiblemente la banda inflacionaria anda entre 6 y 8%, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles han sido estos efectos? Revisémoslo. Los instrumentos de política monetaria y el incremento de saldo en depósito han sido efectivos, ¿verdad? Más que el alza de las tasas de referencia. Y el incremento de las tasas de referencia no logró encarecer el crédito de la banca comercial, ni reducir los gastos del consumo ni de inversión, menos desacelerar el crecimiento de producción de bienes y servicios y aumentar el desempleo abierto. Y el efecto final, que era aplacar la fuente o la fuerte presión inflacionaria. A partir de este análisis, bueno, tomo aquí la perspectiva del Banco Central, tomado de su nota de prensa del 9 de agosto, en cuanto al deslizamiento cero. Y dice, la medida se adopta en un marco de políticas macroeconómicas e indicadores macrofinancieros adecuados y porque la evolución económica reciente presenta los siguientes resultados. Una actividad económica que va creciendo, finanzas públicas consolidadas, balanza de pago financiada principalmente por las remesas, sistema financiero estable, es decir, si hay un par de indicadores que nos da estabilidad, podría ser que demos esa opinión, que el sistema financiero es estable. Sin embargo, si nosotros nos vamos al nivel de bancarización del país, sigue siendo uno de los más bajos de Centroamérica. Entonces hay un tema fundamental de que es importante que las políticas macroeconómicas se integren con la amplitud de servicio de parte del sistema financiero. Reservas internacionales creciendo, sí hay un acuerdo de mantener el 2.5 de la masa monetaria en dólares, ¿verdad? Sobre la base, digamos, las reservas internacionales sobre la base monetaria debe dar 2.5 veces. Eso se ha mantenido desde el 2022 hasta la fecha, un acuerdo con el Fondo Monetario. Y actualmente con la tasa cero vamos a seguir aumentando las reservas internacionales y la estabilidad monetaria y cambiaria. Eso dice la nota, ¿verdad? Lo único que torca es que dice sistema financiero estable, pero veamos si esa estabilidad no va a tener efecto en estas instituciones de microfinanzas, posiblemente en los bancos y en las instituciones financieras reguladas por la superintendencia no tenga un efecto particular, pero veamos qué es lo que va a pasar con esas instituciones financieras, microfinancieras, que atienden casi 500,000 de usuarios que no tienen acceso al crédito, más que a través de la microfinanza, ¿verdad? Entonces, el Banco Central en esta nota expone que la reducción del deslizamiento contribuye al fortalecimiento de la moneda nacional. Ya habíamos hablado de la apreciación, ¿verdad? Estimulando el gasto de las economías domésticas y a compensar los efectos de la elevada inflación internacional en la economía nacional. Y de esta manera favorecer el poder adquisitivo de la población. Posiblemente
ese sea el efecto. Pero nos estamos olvidando de un sector también que tiene aproximadamente entre 300 y 340 millones de dólares en cartera y que estimula de alguna manera todo lo que es el sector microempresario. Y si ese efecto no se logra atender, entonces vamos a tener una salida de varias instituciones microfinancieras que han estado en el mercado con pérdidas acentuadas y efectivamente vamos a tener un sector que se va a ir deprimiendo poco a poco, ¿verdad? ¿Qué causas veo en este tema? El ingreso importante de las remesas que Nicaragua ha recibido en el año 2021, ¿verdad? Eso posiblemente ha llevado a una política monetaria que incremente o haga una sobrevaloración del Córdoba y desestimule el efecto agroexportador del país y hace más rentable la importación de bienes y servicios y por consiguiente es más probable que el déficit comercial aumente, ¿verdad? Y oscile entre el 18 y el 20% anual, el cual, como ya habíamos dicho anteriormente, es posiblemente sea financiado con la remesa. El déficit comercial externo es un problema de tipo de cambio real. Cuando hablamos de cambio real, es el tipo de cambio nominal menos la inflación. Y luego dice, y el tipo de cambio nominal se va a utilizar para el pago de la deuda externa, ¿verdad? Ese es un efecto positivo. Y dentro de otro de los efectos, un mayor incremento sin haber normalizado la tasa de inflación, ¿verdad? Podría provocar una mayor presión inflacionaria y la respuesta apropiada por parte del Banco Central es fundamentada en los niveles de tasa real y no en las tasas de interés nominal. ¿Sí? Entonces, con esas condicionantes, yo más o menos estoy estableciendo en mi criterio personal y con los colegas que he hablado que sí va a tener un efecto que no sea tan positivo, sobre todo en las carteras, ¿verdad? En las recuperaciones de las instituciones de microfinancia y en el pago a sus proveedores cuando estas deudas están, eh, digamos, han sido concebidas con monedas extranjeras o con moneda o divisas extranjeras. Y vamos a ver el efecto. Vean este gráfico. Ayer saqué unos datos del mismo Banco Central. Esta es una proyección que se está haciendo porque los datos del Banco Central están registrados hasta agosto. Estamos haciendo una proyección de las remesas de las remesas en Nicaragua en todo el año 2023. Millones de dólares. Solo miren qué impacto importante ahora va a tener el tema de la remesa como fuente segura que va a permitir al Estado tener reservas para, ¿verdad? Por así decir, establecer la reserva, digamos, internacionales. Fuente segura también para el tema de estimular el consumo en las familias que va a permitir que ahora con este efecto las importaciones sean más baratas y desde el punto de vista interno empezar a mejorar la compra o la adquisición de demanda. Ahora, si esa adquisición de demanda o ese incremento de la demanda en algún momento dado, 6, 8 meses, dispara, ¿verdad? Una escasez, efectivamente va a haber un efecto inflacionario que vamos a tener que volver al mismo tema del mantenimiento de valor con el objetivo de reducir el impacto inflacionario. Pero miren estos datos. Del 2000 al 2011, 12 años pasaron para que se alcanzara los 1.000 millones de dólares en remesas. 12 años. Del 2012 al 2020, que hay 9 años, se pasó de los 1.000 millones a los 2.000 millones. Y del 21 al 22, en 2 años, se alcanzaron 3.000 millones en 2 años. Y ahorita, el 23, ¿verdad? Vamos a pasar de los 4.000 millones. Y cuidado, nos acercamos a los 5.000 millones. Es decir, ya las remesas van a tener una importante participación en el Producto Interno. Posiblemente ande por encima del 35% del Producto Interno Bruto. Y este ha sido, digamos, el comportamiento y la proyección. Se estima que entran a Nicaragua 4.881
0.26 veces. Estamos hablando de prácticamente 4 veces la masa monetaria actual. Y es precisamente que veo que ese efecto tiene su asidero en esta situación y no en ver el impacto que va a tener para el sector de las microfinanzas en Nicaragua, ¿verdad? Veamos qué eventos han sido importantes en esto. Miren, el sector microempresario en Nicaragua o el sector microfinanciero en Nicaragua ha sido bien sui generis. Y la naturaleza del microcrédito como tal no ha tenido el mismo enfoque que tiene, por ejemplo, en los países latinoamericanos, Bolivia, Perú, que tiene un alto componente de tasas de interés bajas y muchas de ellas a veces con subsidio. En Nicaragua no ha habido hasta ahora un tema de regulación de las tasas de interés, ¿verdad? En el 90, después de los temas de reconversión ocupacional, ¿verdad? Eh, surgen las primeras entidades, ¿verdad? Surgen las entidades que empiezan a promover el microcrédito en Nicaragua. ¿Cuáles fueron? FAMA y ACODEP. A través de un fondo de $250,000 de la USAID. 2 años después se promulga la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro, porque muchas de estas instituciones eran OSFL. Y 2 años más tarde se promulga la Ley de Préstamos entre Particulares, ¿verdad? Y ahí, en esta ley también, se trató de normalizar. Esta ley todavía sigue vigente con alguna reforma y es la que aplica para los prestamistas. Sin embargo, nadie se apega a lo que dice la ley en ese aspecto. Imagínense, del 94 estamos hablando que se establece la ley para regular los préstamos entre particulares, que para ese entonces regulaba las relaciones entre las instituciones de microfinancia y sus usuarios, para no caer en usura. Pero al final, en el 98, 4 años después, se crea ASOMIF y hay un intento de regular las tasas de interés. Pero todavía siguen siendo altas. Y en el 2008 aparece el movimiento no pago. Y el movimiento no pago prácticamente le pasa factura a un banco que atendía a los productores y daba microcrédito, que en este caso fue Banex. Afectó duro, ¿verdad? Tanto las utilidades como la reserva a Procrédito. Y sacó a unas 5 o 6 instituciones en ese tiempo de peso dentro de las carteras, ¿verdad? Incluyendo la Fundación José Neuroski, de las que me acuerdo. Entonces, a partir de ahí se raleó un poco y hubo un bajón de la cartera importante. Y tomando en cuenta en eso, en el año 2011 se promulga la ley 769, la ley de fomento y regulación a las microfinanzas y se crea la CONAMI. Mire, 2011, estamos hablando que al 21, 10 años, tiene 12 años de fundación, ¿verdad? Y a partir de ahí, a los siguientes 2 años, se promulga la ley de la norma de riesgo crediticio, la norma de prevención, la norma de atención al usuario, de auditoría interna y externa y la norma de presentación de información financiera, ¿verdad? Estos eventos para mí han estado bien relacionados con lo que es el quehacer de las instituciones de microfinanzas. Sin embargo, hay un tema importante en esto. El tema de la regulación de la tasa de interés y el enfoque de sostenibilidad para las instituciones financieras es un tema pendiente desde el año 1994. Entonces, efectivamente, todavía sigue. Y mientras no exista esa parametrización o esa formulación de la tasa de interés sostenible con una metodología apropiada de las cuales existen, pues vamos a tener estos casos de instituciones que marcadamente salen del sector financiero, ¿verdad? Eh, muchas veces, ¿verdad? El año pasado salieron, ahí pueden ver el listado de la CONAMI, salieron varias, ¿verdad? Salieron varias instituciones precisamente, ¿por qué? Porque luchan con el tema de su estabilidad, de tasa sostenible y con la gestión de sus gastos operativos.
Para entender, digamos, un poco este enfoque, conozcamos las características de los sectores económicos. Cuando llamamos un sector nuevo, ¿y por qué traigo esto a colación? Porque a veces, a veces el sector de las microfinanzas pareciese como que fuese un sector nuevo. Y en otras ocasiones como un sector en crecimiento, dependiendo a veces del estímulo que establezca el regulador o las condiciones económicas. Pero nunca se acerca al sector maduro y veamos algunas características. Fuerte incertidumbre tecnológica en un sector nuevo. ¿Las microfinanzas la tienen? Sí la tienen, ¿verdad? Y lo podemos ver en los reportes, por ejemplo, que envía la CONAMI en cuanto a sus sanciones. ¿Por qué? Porque todavía están haciendo reportes incorrectos. Entonces hay incertidumbre tecnológica. ¿Hay incertidumbre estratégica? Claro que sí, porque muchos de los colegas, miembros de juntas directivas, carecen, ¿verdad?, del conocimiento estratégico, del conocimiento en riesgo, ¿verdad?, del conocimiento fundamental de su apetito a riesgo y su tolerancia. Y en ese sentido, pues hay una incertidumbre para tomar decisiones correctas y seguir con la continuidad de negocio. También empresas competidoras se van regulando a medida que el sector va madurando. También tenemos, si ustedes revisan las estadísticas, 4 o 5 instituciones microfinancieras este año entraron en el 2023 producto de el efecto de la conversión de las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad?, a sociedades anónimas. ¿Costos iniciales altos? Claro que sí. Claro que sí. Aunque el regulador no establece, ¿verdad?, una partida, sin embargo, tiene que tener un patrimonio de 7.7 millones de córdobas. Y los accesorios manuales. Es decir, hay que contratar un consultor de tiempo completo. Y desde allí, digamos, ese costo inicial no se recupera en ese año, se va recuperando en medida que la institución va teniendo, digamos, ganancias o dividendos. Y también acceso de recursos tecnológicos, financieros y humanos que son limitados. Entonces, al parecer, desde mi punto de vista, con estas características, sigo viendo el sector de las microempresas como caracterizándolo como un sector nuevo, que lo único que no aplica en este punto es un fuerte crecimiento. ¿Por qué? Porque es un sector relativamente que está comenzando, pero no se nota. Pero todas estas características pareciesen las de un sector que está iniciando. Los sectores en crecimiento, ¿cuáles son sus características? Es aquella que muestra tasas positivas y ascendentes, y de manera que la empresa pueda tener posibilidades de seguir incrementando cuotas en el mercado sin necesidad de competir directamente con el resto de las empresas. No tenemos esa caracterización, ¿verdad? Y también dice que la intensidad competitiva es relativamente baja, tampoco, porque existe intensidad competitiva por cierta parte de las empresas. Y luego los sectores maduros son aquellos que se caracterizan por estabilidad que viene dada por la ausencia de crecimiento. Es decir, el sector ya no muestra expectativas futuras y tasas de crecimiento y se estanca. Y también existen fuertes estrategias competitivas y de diferenciación o liderazgo y estrategias de diversificación de productos. No las tenemos. Entonces nos hemos enfocado que tenemos que jugar con la combinación de un sector nuevo y un sector relativamente en crecimiento. Y dentro de eso está la cereza del pastel. ¿Qué tasa de interés hace rentable al sector? Analicemos el impacto, ¿verdad? El método que vamos a utilizar para ver este tema es el método que ocupa el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre, SIGAP, ¿verdad?, que es un grupo que fomenta la innovación, pone a prueba soluciones y divulga conocimientos sobre mercado financiero, responsable e inclusivo, para que las personas que integran la base de la pirámide, efectivamente la más baja, pueda disfrutar de una mayor calidad de vida. El SIGAP es una alianza mundial de más de 30 organizaciones de desarrollo de primera línea, y el SIGAP, que cuenta con el apoyo de las agencias del desarrollo, fundaciones e instituciones de financiación para el desarrollo, sirve como plataforma para intercambiar conocimiento y coordinar esfuerzos. Entonces, bueno, en este caso tomamos
La metodología del SIGAP, porque hay otras metodologías, hay una que establece eh, el Banco Interamericano del Desarrollo para calcular las tasas sostenibles para instituciones de microfinanza. Hay otra que también la establecen otras instituciones, como el ADA, por ejemplo, ¿verdad? Establece una metodología para calcular la tasa de interés sostenible para las instituciones, pero tomamos la más sencilla, y esta más sencilla corresponde con estos 5 componentes. El SIGAP establece que una institución microfinanciera o financiera que atiende el sector de microcrédito tiene 5 componentes para determinar cuál es su tasa de interés sostenible. Y dice lo siguiente: la tasa de interés efectiva anualizada T que se cobra sobre los préstamos estará en función de 5 componentes, expresado cada uno como porcentaje de la cartera de préstamos pendientes. Y ahí tenemos la ecuación. La tasa va a ser igual a los gastos administrativos porcentuales más los préstamos o las pérdidas por concepto de préstamo, provisión, los costos de los fondos, la tasa de capitalización deseada y en este caso se le restan los ingresos por conceptos de inversiones, inversiones equivalentes normalmente. Y todo eso se divide entre 1 menos la provisión de préstamos, ¿verdad? Por pérdida en concepto de préstamo. Entonces empezamos a evaluar cómo está el comportamiento de las tasas de interés. Y existe una asimetría en todas las instituciones muy bien marcada. Imagínense que tenemos instituciones como por ejemplo Daily Credit, que cobra 382.44% anual. Cuando nosotros decíamos que usura era y que lo asociábamos con un prestamista con el 20% mensual. Pues si yo calculo este indicador de 382.44 entre 12, me dice que la tasa nominal no efectiva es de 31.87% mensual, ¿verdad? También tenemos León 2000 con 341%. Y luego bajamos, ¿verdad? Perdón, tenemos a León 2000 con 180%, tenemos a Credit Fácil con 156% y así sucesivamente. Entonces, esta institución, digamos, estas instituciones tienen una formación libre de su tasa de interés, ¿verdad? Y seguramente deben de tener su metodología. Y me apoyo en este cuadro que está aquí, que significa los cuartiles de la distribución de la tasa de interés, donde la tasa media de interés se centra en el 60%, es decir, el 5% mensual. Sin embargo, el 75% de las instituciones cobran en entre el 78% o menos. Entonces aquí empezamos a ver de que no son tasas, ¿verdad? Que son bajas y ver cuál es el efecto que va a tener la tasa de deslizamiento cero en aquellas instituciones financieras que están compuestas fundamentalmente por créditos en Córdoba, ¿verdad? Para cerrar un poco el dato, tenemos lo siguiente. De las 43 instituciones que están reportando en todo este año 2023, 15 han reportado pérdidas en todo el año y 46 han reportado ganancias. Entonces tenemos un sector donde el 33% de sus instituciones están generando pérdidas. Pero estas pérdidas son, o pueden ser, por un tema sistémico o de riesgo del sistema, o por un tema de evaluación propia o de criterios propios, de administración de su eficiencia operativa. ¿Verdad? Veamos el resultado. Tomando en cuenta los datos financieros que expresa la CONAMI para el año de diciembre 2022 y haciendo este dato, tenemos que los gastos de administración al cierre de ese año
se cerraron en 3.487 millones de Córdoba. Si lo divido entre la cartera bruta promedio, ¿verdad?, la del 2021 y el 2022, que da 12.000 millones, establece que ese indicador es del 27%. Lo pongo en rojo porque es un indicador muy alto. A nivel latinoamericano, ese indicador anda entre el 15 y el 17%. Entonces, eso denota que hay un tema de eficiencia operativa. Luego viene el tema de el gasto por incobrabilidad que está en el estado de resultado sobre la cartera bruta y establece aproximadamente una participación del 11%. Ya sumado ahí, tengo 38%. Luego, el costo financiero, porque muchas de las instituciones se apalancan con instituciones financieras. Y el costo financiero del estado de resultado presentado por CONAMA, tanto de las obligatorias como de las voluntarias, anda en 1.051 millones de Córdobas aproximadamente, que dividido sobre la cartera bruta promedio establece un costo financiero de 0.81, es decir, menos del 1%. Y tenemos la tasa de capitalización. En este caso, como estamos hablando de un análisis del sector, no tenemos exactamente cuáles son los convenios o las decisiones internas de las instituciones para el tema de la capitalización, pero existe dentro de la ley de creación de la CONAMI y de la regulación y el fomento de la microfinanza en su artículo 53, un acápite que establece una constitución de reserva del 15%. Entonces tomamos ese dato porque es normativo, ¿verdad? Y en ese sentido, hacemos la sumatoria total. Luego, por último, están los ingresos por inversiones, que andan por 12.769.000 Córdobas. Todos estos datos son en Córdoba y también dividido entre la cartera promedio. Y nos da 0.010%, menos del 1%, que no afecta prácticamente. El costo financiero, costo de inversiones son los más bajos. Sin embargo, la tasa de interés sostenible, de acuerdo a la fórmula presentada, del sector debería de ser el 68%. Todas las instituciones que estén por debajo de eso, ¿no?, con este efecto de la tasa de interés cero, pueden tener aspectos de revisión de su cartera o de su composición de la tasa de interés. Las que están por encima, ¿verdad?, efectivamente tienen un problema de eficiencia operativa. Entonces significa que este sector va a tener una importante afectación con esto, desde mi punto de vista, aunque algunos colegas dicen que no va a ser tan así ese impacto. Miren, me di la tarea de hacer este ejemplo para un préstamo de 10.000 Córdobas con una tasa del 60% tomada de aquí, de la media, 60% en los cuartiles, ¿verdad?, a un plazo de 12 meses. Está la cuota, el interés y el principal. Un plan de amortización cualquiera. Sin embargo, para este tipo de préstamo, en Córdoba hay que ponerle el mantenimiento de valor. Y aquí están las tasas de cambio, ¿no?, de fuente del Banco Central. Y a la par calculamos el tema de la inflación, porque ahora como la tasa es cero de deslizamiento, el impacto directo es el de la inflación. Por eso es que hemos venido hablando desde el inicio de la presentación en el tema del control de la inflación. Porque ahora sí va a sentir la institución financiera el impacto a menos que mueva su tasa de interés. Entonces posiblemente exista digamos, si el efecto es muy grande, si se está preveyendo que la inflación no pase de 2 dígitos, pero al final de de los primeros 6 meses del año 2024, esta inflación ha llegado por encima de lo que se había estimado, es posible que volvamos al mismo tema, porque el efecto se va a sentir en la economía. Ahora, si el sistema, digamos, la política monetaria lo que establece es realmente frenar la inflación, bueno, vamos a tener un efecto muy, digamos, de golpeo directo a las economías.
a las economías eh, familiares o domésticas. Miren cómo se comportó. El mantenimiento de valor significó un ajuste de 66 córdobas con 89 centavos. ¿Verdad? Y la inflación fue por cada uno de los meses. Esta inflación está hasta el mes de septiembre. Y si ustedes se fijan, en el mes de julio y en el mes de septiembre fueron negativas. Y eso implica un, un monto positivo en ese aspecto, un ajuste, digamos, un tema de valorización de poder adquisitivo. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que si nosotros traemos que esta cuota de 1.145, la cuota del primer mes de pago, con esta situación actual, con este nivel inflacionario, tenemos que la cuota pierde un Córdoba con 14 centavos. ¿Verdad? Luego, miren en esta que está aquí, cuando la inflación en el mes fue de 1.08, la cuota que percibió en su poder adquisitivo por efecto inflacionario y valor del activo o de la recuperación perdió 24 córdobas con 13 centavos. Miren este de 1.5, perdió valor la recuperación en 49.61 y así sucesivamente hasta que en el mes 12 se cancele y se vea el real efecto. Hasta en los primeros 9 meses se logra ver el impacto por la pérdida por efecto inflacionario del 1.65% del monto otorgado. Entonces, ¿va a tener un impacto? Claro, yo lo veo desde ese punto de vista. Ahora, quitemos el mantenimiento de valor y veamos el efecto, ¿verdad? Automáticamente, miren, pasa a 1.64, ¿verdad? Es decir, pasa de tener 88 y piquito de efecto a 163 córdobas con 56 centavos por cada 10.000 pesos otorgados. Y es un efecto importante dentro de una institución de microfinanza que tenga aproximadamente desde 4, 5, 6 millones de córdobas en adelante. El problema es cómo va a ajustar su tasa de interés con este efecto. Entonces, aquí estamos apostando a una medida que lo que trata es que internamente aumente el consumo, ¿verdad? Y que de alguna manera no tengamos ese efecto de inflación externa y que no pasemos de una inflación de 2 dígitos. Y a partir de ahí vamos a tener estas recurrentes pérdidas pequeñas del valor del activo de la cartera y el valor de la recuperación. El otro efecto comienza cuando yo ya voy a pagar mis préstamos a los proveedores de fondo, ¿verdad? ¿Qué efectos vamos a tener? Bueno, si la cartera al final del año cerrara aproximadamente en 14.592 millones de Córdoba, que son prácticamente 344 millones de dólares, el impacto sobre ella sería una baja en su valor por alrededor de 238 millones de Córdoba, aproximadamente. Y los ingresos, si alcanzaran al final del año 4.975 millones de dólares, casi los 5.000 millones de dólares, estaríamos hablando que el impacto sobre las recuperaciones sería de 81.593.000 Córdoba de disminución de valor. Y el caso más fuerte es el caso de pago a los proveedores. Este será de mayor impacto, ya que si tiene una cartera de préstamos en Córdoba y sin mantenimiento de valor ahora, a la hora de pagar tendrá que comprar dólares al tipo de cambio que vende el banco, que está por encima del tipo de cambio oficial, y esto provocará una diferencia cambiaria, ¿verdad? Por este efecto de margen financiero negativo, ¿verdad? Veamos este pequeño flujo. Lo hicimos con un ejemplo muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Una institución financiera recupera 1.000 pesos y los deposita en su cuenta de dólares. El banco se los cambia automáticamente. Estoy poniendo al tipo de cambio que tiene prácticamente toda la banca nacional en promedio, 36.90. La institución tiene que pagar al proveedor de fondos, pongámosles el 2 de enero. Entonces la institución prepara su pago a través de una transferencia a su proveedor, pero el tipo de cambio con el que ellos van a hacer esa transferencia queda en 36.62 porque esa es la tasa con la que va a finalizar, ¿verdad?, el tipo de cambio al 31 de diciembre.
Entonces, si ustedes ven ahí, hay un efecto de un diferencial cambiario de 20 centavos de Córdobas por cada 1000 Córdobas recuperados en ese aspecto, 0,76%. Entonces, vemos aquí que hay un efecto directo sobre esto también, ¿verdad? Va a tener un efecto tanto en la recuperación de sus clientes, que va a valer menos cada vez que la inflación suba o se incremente, y también el efecto eh, por el cambio de moneda. Dos efectos va a correr ahí, ¿verdad? Primero, por el tema de la recuperación en Córdoba, cuando las carteras estén, digamos, cordovizadas, que no todas las instituciones lo tienen en este sentido, muchas de ellas prácticamente lo tienen dolarizadas, pero las que van a tener un efecto importante son aquellas que tienen grandes componentes de su cartera en moneda nacional y que tienen proveedores de fondos contratados con moneda extranjera. Ese impacto va a ser bien directo. Y para que, digamos, terminen de ver la idea, vean este gráfico, que no es más que el ingreso, ¿verdad? El diferencial cambiario, el margen financiero, ingresos menos gastos financieros de las instituciones financieras. Y ya se miraba el efecto venir. Vean en el año 2022, diciembre. Ahí la fecha es 31 de diciembre, no primero. Hay un tema de formato ahí. Cerró de manera negativa la relación de margen financiero entre el ingreso por diferencia cambiaria menos el gasto financiero por diferencia cambiaria. Negativo. Y eso que estamos hablando que había un 1%. A junio está positivo, con 9 millones de Córdobas aproximadamente. Y a septiembre está positivo con 12 millones. El comportamiento, al parecer, este año con este tema es que casi cierre, aunque positivamente, pero bien, bien pequeño el margen financiero o el efecto de margen financiero neto, ¿verdad? Y, digamos, si da la oportunidad, volvemos a ver este efecto en los primeros 2 o 3 meses del próximo año para ver cómo fue el comportamiento de este diferencial. Pero mi perspectiva es que haya una disminución en ese aspecto y prácticamente se cierre estable. Y efectivamente también el tema de el componente del patrimonio neto económico en las instituciones financieras va a tener esa falta de efecto de mantenimiento de valor en su ajuste, ¿verdad? Hay un estudio hecho de liquidez estructural del sector que precisamente presentaba en los últimos años 20, 21 y 22, ¿verdad? Un efecto positivo por el tema del mantenimiento de valor ajustado al patrimonio económico neto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, se hace un análisis de la diferencia cambiaria de los tipos de cambio publicados por el Banco Central y se toma el patrimonio económico de las instituciones financieras y se mira ese efecto de comportamiento. Y en todos esos 3 años fue positivo. Es muy posible que el próximo año 2024 ya no tengamos rendimiento positivo en ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué instituciones son las que cobran más barato? Aquí vemos algunas, por ejemplo, ¿verdad? Que son las que están, digamos, cobrando, entre comillas, barato. 25.83 piden toda esta información de la Comisión Nacional de Microfinanzas, que son las que van a tener un efecto de menos impacto sobre este deslizamiento y que pueden de alguna manera a través de tasas competitivas ajustar ese modelo de acuerdo a las proyecciones que ellos tengan de la inflación del próximo año. Para eso va a ser importante que los gerentes financieros de las instituciones empiecen a hacer proyecciones financieras desde ahorita de cuál va a ser el comportamiento, ¿verdad? De la inflación, ¿no? Que empiecen a tomar el componente externo, el componente interno y a través de los cálculos económicos determinen cuál podría ser el efecto inflacionario. Aunque el gobierno dice que es menos de 2 dígitos. El punto será es cuál es su metodología, porque como ya habíamos hablado, existen diferentes métodos y técnicas para calcular la inflación. Entonces aquí les presento, por ejemplo, qué instituciones son las que efectivamente podrían jugar con ese aspecto y mejorar, digamos. Aquí tenemos varias instituciones que están por debajo de la media, o una rayando prácticamente la media, y en ese sentido, pues podría, de alguna manera, son las que puedan sobrevivir o tener un impacto, ¿verdad?
de menor cuantía en ese aspecto. Para ir finalizando, vean bien cómo está este sector. Y vean si es por eso yo puse esta gráfica. Porque no todas las instituciones van a poder hacer este ajuste de su tasa a volverlas a hacer más altas o crear una tasa sostenible superior. O hacer un análisis de crecimiento, es decir, de diferencial. ¿Cuánto necesito crecer porcentualmente o de cobrar a mis clientes ahora que este efecto va a ser cero? ¿Verdad? Miren el sector. Los pasivos totales entre activos totales, ahorita septiembre, alcanzan 96.78%. Los pasivos financieros entre activos totales, su nivel de endeudamiento, 63.58. Es bastante alto, un sector altamente endeudado. Y es precisamente ese efecto el que tiene la importancia adecuada. Si todas esas deudas financieras están contraídas en dólares, el efecto es devastador, es bastante fuerte. Y el 59.82% dice, ¿verdad? O es la relación del pasivo financiero entre los pasivos totales, ¿verdad? Esto es datos de la Comisión Nacional de Microfinanzas. Para finalizar esto del sector, miren lo delicado. La relación de los gastos administrativos entre los ingresos financieros por cartera de crédito a diciembre llegó al 57%. Es decir, tomé los gastos de administración y los dividí entre los ingresos financieros por cartera de crédito. Operativo, margen operativo, ¿verdad? Ingresos financieros de cartera de crédito. Ingreso operativo. 57%. Y la relación de los gastos de administración entre la cartera bruta en promedio, ya lo teníamos, es el 27%. Si yo determino la diferencia del 50 menos el 27, 57 menos el 27, la relación del gasto de administración y el ingreso del negocio, significa que queda una diferencia del 30%. Y si a ese 30% le resto la reserva establecida en la ley, ¿verdad? En la ley 769 de fomento y de regulación a las instituciones de microfinanzas, solo le queda un 15% para adquirir nuevo financiamiento o para distribuir ganancias. Y por último, la relación del gasto administrativo versus el margen operativo alcanza el 65%. Este resultado deja a las instituciones muy comprometidas para, es decir, o con muy poco, un margen muy escaso de ganancias para obtener financiamiento o poder mover sus tasas hacia arriba, ¿verdad? O hacer un ajuste hacia arriba de sus tasas. Aún cuando vemos que la media anda en un 60%. Hay un problema de aspectos fundamentales entonces en el sector que lo trae y lo desnuda el llevar la tasa a cero. Uno es la eficiencia operativa y dos es el nivel de endeudamiento. Y entonces en ese sentido, el impacto, aunque no se va a ver en el corto plazo con una subida de la tasa de interés, va a reflejar que muchas instituciones van a comenzar un proceso de pérdida acumulada. Y en ese proceso de pérdida acumulada, en el mediano plazo, si no se solventa con nuevas fuentes de financiamiento, con mejores condiciones, posiblemente también veamos un desfile bastante fuerte para los próximos años, 24 o 25, ¿verdad? Esa es mi perspectiva desde este punto de vista y con esto terminaría mi presentación. No sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración que pueda hacer, estimado. Profesor, en la parte de preguntas y respuestas, ahí hay 10 preguntas. Choches, espérame que no logro verla. Dice aquí, vamos a ir viendo desde arriba. Vamos a ver. No hay más, ¿no? Que nuestro Señor ilumine al expositor y nos dé apertura de nuestra mente. Muchas gracias, licenciado Mario. Sí, eso es fundamental, ¿verdad? Luego, Profesor, buenos días. en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat, en la Ujú. parte de preguntas y Espérate que respuestas. no. Ok, ok. Dice, ¿qué empresa en estos momentos está dispuesta a incrementar salario? Hay que ser realista, la situación está normal. Vos lo estás diciendo por el efecto global. Efectivamente, es decir, lo que yo estoy cuando yo pongo esos efectos, son efectos, digamos, mecanismos o instrumentos que se realizan.
¿verdad? Para controlar la inflación. Efectivamente, dice, ¿en qué empresa en estos momentos? Posiblemente ninguna, porque tienen de entrada el pago del aguinaldo, pero el gobierno ayer anunció un incremento del 5 y del 7%, ¿no? ¿De dónde salen los fondos? Pues ya eso es otro tema, ¿verdad? Y dice Alejandro, dice, entonces no estamos siendo productivos para controlar la economía, son las remesas. En parte eso es razonable, licenciado, en parte es razonable, ¿verdad? Juan Rafael Ortiz, al entrar el 2024, los bancos irán a respetar el tipo de cambio que quedará congelado a vender los dólares o lo venderán más alto que lo establecido por el Banco Central. Bueno, efectivamente ellos van a establecer su política de compra y de venta, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Ellos van a evaluar hasta cuánto, ¿no? Pero efectivamente, es decir, ese tema de regulación de los tipos de cambio tampoco está libre. Ahí sí hay una regulación. ¿Ya? Dice, algunos bancos ya aumentaron los intereses para los préstamos en dólares y no ha terminado el 2023. Posiblemente, es decir, posiblemente, pero en este caso, en el caso de los bancos, ¿verdad? Estamos hablando que es otro segmento de mercado menos, digamos, directamente vinculado a los vaivenes del comportamiento de las tasas de interés, como es el tema de las microfinanzas, que eso sí les afecta directamente. Y lo vemos cuando apareció el movimiento no pago, fue desfile de instituciones financieras, ¿verdad? Y a medida que también ha aparecido la disminución del deslizamiento, ¿verdad? También muchas instituciones han empezado a perder. El año pasado, en el 2021, habían cerrado de 10 a 11 instituciones. Ya ahora hay 15 instituciones con pérdidas acumuladas en todo el año, ¿verdad? La fecha en que se actualizó las instituciones es a septiembre 2023. Dice, buenos días, sí, consulta, en el caso del mantenimiento de valor sobre préstamos en corto, no va a operar o no opera en los casos de los préstamos en corto, que es lo que generalmente dice, en el caso del mantenimiento de valor sobre préstamos en Córdoba, no va a operar o no opera en los casos de los préstamos en Córdoba, que es lo que en general hacen las IFIN. Bueno, lo incorporan en la tasa de interés. Si no tienen el mantenimiento de valor reflejado, prácticamente lo incorporan en su tasa de interés directo, ¿verdad? Que puede incrementar más, bueno, eso ya va a depender de la forma en que vayan a constituir su tasa de interés. Sí, dice Marvin Suárez, ¿me podría indicar la forma del procedimiento que usan las IFIN para comprar dólares? Bueno, ya lo miramos en el proceso, cómo está ahí. Efectivamente, ellos tienen sus cuentas, hacen el cambio, hacen una transferencia. Ese es el efecto que le van a tener, digamos, directo en ese punto, ¿verdad? Ahora, este efecto que tenemos aquí no está reflejado en algunas instituciones financieras que tienen la autorización de hacer mesa de cambio, ¿verdad? Es solo para aquellas que no lo tienen. De las 14 IFIN presentadas, ¿qué cantidad de IFIN son las que llevan carteras en Córdoba y cantidad lleva en dólares? Ese dato no lo da la CONAMI. Se supone que todos los datos que da la CONAMI son carteras Córdoba, pero sin embargo sabemos que existen muchas carteras y sobre todo a partir de $5,000 que están dolarizadas. Para las empresas que exportan productos tengan un efecto positivo o negativo en la tasa de cambio, va a ser negativo, efectivamente, licenciado Giovanni. En los salarios, bueno, ya no es el tema de la tasa de interés y el efecto. En los salarios sí se va a ver afectado efectivamente por el efecto inflacionario. Cada vez que la inflación suba, su salario va a valer menos, pues, ¿verdad? Eso, o perdón, va a comprar menos, va a tener menos poder adquisitivo. ¿Alguna otra observación, licenciado? Bueno, más preguntas en la parte de preguntas y respuestas no veo. No sé si en el chat hay otros. Eh, un comentario, les estoy compartiendo el link para la solicitud de su certificado. Si por favor lo llenan, por favor, para que puedan recibir el certificado, lo vamos a estar mandando el día de hoy por la tarde. Profesor, está Sí. presentando su correo. Sí, no, no, pero el correo no hay ningún problema, no tiene nada de Ok, malo, ¿eh? no, por cualquier cosa, Sí, digo yo. no.
Ok, creo que si no hay más preguntas, estimados, creo que sería todo por el día de esta mañana, ¿verdad? Sí, Por la tarde tenemos otra conferencia, los invitamos nuevamente va a estar muy buena y también. Sí. sí, le agradecemos al maestro Sócrates, ¿verdad?, por esta charla, esta conferencia y les invitamos a que estén pendientes de próximas capacitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Están preguntando que si va a compartir el material, Sí, profesor. sí, lo vamos a compartir, no hay problema. Ok, Sí. excelente. Entonces, junto con el certificado, les vamos a mandar lo que es el material para que estén pendientes. Muchas gracias, estimados, y tengan una excelente tarde.